Vamos a comenzar. Nos hemos quedado, ¿no? En este ejercicio. Eh, este ejercicio era del ciclo que les avisaba de que es bastante un poco, es fácil, solo que es un poco largo este ejercicio. Eh, esto por si acaso es una pregunta es de mi final, de mi examen final ya, de cuando llevé, este de mi examen final. Y la pregunta nos dice, ¿es un motor diésel? Esto también por si acaso es parecido a su reválida de hace 2 semestres. Es lo mismo, solo que el INGE, digamos, cambia el enunciado y hace variar, digamos, pareciera que fuera otra pregunta, pero si se van a dar cuenta, porque su práctica va a ser uno igualito, solo que con diferente enunciado, como les digo, va a ser, digamos, este es, como les dije, el que yo di de examen final y el que les voy a dar va a ser el que les ha dado el INGE aquella vez de reválida. Así que, pero van a ver los datos, son idénticos, creo que hay uno que cambia, que es, digamos, la relación en vez de relación de compresión, les da un dato, no me acuerdo, pero solo cambio eso y lo demás es lo mismo. ¿Ya? Así que esto va por ahí, es lo mismo casi. Un motor diésel de 4 tiempos. Aquí ya nos está avisando los tiempos. Estos de 4 tiempos. Ahora, estos 5 cilindros en línea se refiere a la configuración. Algo que no hemos visto es la configuración, ¿no? Cuando los cilindros están en línea, así. 1, 2, 3, 4, todo eso. Les voy a mandar un link para resumir esta parte ya, porque ahora es complicado de explicarles. A las veces que intento explicar, creo que más veces confundir, ¿no? Pero acabando el ciclo, este ejercicio vamos a ver. Y hay configuración en B, ¿no? Cilindros en B. Cilindros en un V, que se le llama, que es, esto por ejemplo suele estar entre 90 y 60 grados. Y estos de acá están en 15 grados. Es la diferencia. Ok, ahí hay algunas configuraciones, la verdad, igual un poco raras en función a esto. También hay los boxers que son orientales, o sea, son de Viver con el Inge, ¿no? Pero para aclarar, digamos, estos 5 cilindros en línea son 5 cilindros seguiditos, ¿no? Eh, esto no me deja ver. Ya. Luego nos dice que es eh, de 2,2 litros de cilindrada. Esto, por si acaso, es cilindrada total del ciclo, cilindrada de todos los cilindritos, ¿ya? Más que les diga cilindrada unitaria, esto es de toda la vida va a ser de todo el motor, su cilindrada, ¿ok? Nos dice que tiene una relación de compresión de 19. Eso, bueno, nos confirma que es diésel. Funciona en condiciones de admisión de 0,9 kilogramos centímetros cuadrados y 40 grados centígrados. Nos da una relación de aire-combustible eh, actual, creo que decía la pregunta, por eso está la pequeña, de 20, considerando que el rendimiento indicado, acá ya hay, esto ya han debido ver, me imagino, con el INGE, que es esto del rendimiento indicado, rendimiento cualitativo y un rendimiento mecánico nos está dando acá. Estos son nuevos datos, si se dan cuenta, son datos que en los anteriores ejercicios no hemos visto, ¿ya? Nos está diciendo que hay que hacer las coordenadas, o sea, hay que hallar todos los puntos P, B y T para construir las gráficas del ciclo teórico. Ya nos dice que es teórico. La potencia teórica generada, nos está pidiendo la potencia, es otro dato otra incógnita que antes no veíamos, antes solo nos pedían rendimiento y pare ahí, ¿no? Aquí es la potencia teórica generada por la combustión, la potencia indicada, la potencia al freno o efectiva si el motor gira a 3000 revoluciones. El consumo específico de combustible, el consumo horario, el diagrama de distribución y orden de encendido. Aquí, si se dan cuenta, son nuevas preguntas.
Este les decía, el diagrama de distribución es el que no les he mostrado, pero hay un sitio web super pro donde están todos los diagramas construidos con sus órdenes de encendido. Ya. Antes de hacer este ejercicio les voy a mostrar estas ecuaciones. ¿Ok? Eso quería mostrarles el anterior, pero bueno, no acabamos, ¿no? Eh, nosotros, al momento, como han debido ver con el INGES, pero esto para resumir rápido, tenemos varias potencias, digamos, ¿no? Las potencias que nosotros hemos calculado, así, por ejemplo, en todos los anteriores ciclos, si poníamos unas revoluciones y sabemos el número de cilindros, podemos calcular su potencia. Ahorita vamos a ver una fórmula, pero en el fondo ahora les voy a explicar. Eh, pero al momento de construir el motor, al momento de hacer mm, toda la estructura del motor, digamos, vamos a medir esa potencia, digamos, en un banco de pruebas y no va a ser la misma que hemos calculado, ¿me entienden? A esto le llamamos potencia indicada o rendimiento indicado cualitativo, ¿ok? Aunque hay algunas pequeñas diferencias entre el indicado y cualitativo, pero en el fondo se lo puedes tomar casi igual, ¿ya? Eh, Con este el rendimiento indicado o cualitativo, por ejemplo, nos habla de que al momento de que el combustible entra, por ejemplo, al motor, hay pérdidas por fricción, hay choque entre moléculas, y eso aunque parezca chistoso, un choque entre moléculas que cause variaciones en la potencia, parece absurdo a ratos, pero eso sucede. Estamos hablando de compresión, si se dan cuenta aparte. Así que esos pequeños detalles afectan a que nuestra potencia que hemos calculado sea diferente. Por eso es que acá tengo una hojita con nuestro lapicito en donde hemos calculado una potencia y trabajo indicado, digo teórico. Pero como les digo, tenemos un rendimiento, son también cualidades del motor que no podemos determinar, o sea, por la construcción, por todo eso, tenemos lo que es la o rendimiento indicado. Y de acá, por ejemplo, ya sale una relación. El rendimiento indicado va a ser a la potencia indicada o trabajo indicado sobre la potencia teórica o trabajo neto, que no está adecuado, pero vamos a ver eso. Es el trabajo neto del ciclo. Eso es lo que hemos calculado. ¿Me entienden? Esto lo calculamos, ya hemos dicho, del rendimiento térmico. Acá también hay lo que es las fricciones. Una vez que el combustible está ya dentro del cilindro, sucede otra situación. Esto explota, hace la explosión y todo el grupo, si el grupo pistón biela baja, ¿no? Pero ¿qué sucede? Entre la unión del pistón y la biela, por ejemplo, hay piezas mecánicas. Está unido por un pasador ahí, ¿no? Eso significa que hay fricción. Entre la biela y el cigüeñal, lo mismo. Hay un cojinete ahí, que si bien está lubricado y todo, hay fricción. Entre el cigüeñal y la bancada hay también, a pesar de que hay buena lubricación, hay también lo que es pérdidas mecánicas. Y todo eso simboliza que hay un rendimiento mecánico. Y aquí ya está. Y esta es una fórmula muy importante. El rendimiento mecánico es básicamente la relación entre la potencia efectiva es esta de acá, la que tenemos en el motor. Esta es la potencia efectiva y la potencia indicada, que es la que dijimos, la que está dentro del cilindro. ¿Me entienden? Eso más o menos es lo que se quiere. Luego, el torque, bueno, sabemos ya cómo calcular el torque, es de esta fórmula. El torque tiene que estar en Newton metro y esta es la velocidad en radianes sobre segundo. Ya, esto es un datito que lo tengan. Alguna vez he visto que el equipo le pone BTUs, digamos, y ya nos varía todo
Esto, bueno, antes, ahora todavía podemos averiguar, digamos, en el internet y saber cuánto vale un BTU, ¿no? Pero imaginen, digamos, si estamos en un examen presencial y no sabemos esto, estábamos graves, ¿no? Así que esto es de referencia, digamos, ¿no? Y bueno, tenemos otro dato que es el rendimiento efectivo. El rendimiento efectivo es el rendimiento cualitativo, el rendimiento mecánico y el rendimiento termodinámico. Rendimiento térmico, perdón, ya que estos dos hay en termodinámico. Y finalmente tenemos lo que es otra fórmula del POT. Esto lo han demostrado con el INGE, no lo vamos a volver a hacer. Esto es solo para recordar estas fórmulas, que el rendimiento efectivo es a la potencia efectiva y esta relación, que es el consumo de combustible másico por el poder calorífico. Y esto, por si acaso, quiero que se graben en su cabeza porque suele entrar muchas veces, esto es el calor añadido, ¿ya? Alguna vez les da muy pocos datos y les pide hallar el calor añadido. Les da estos dos datos y les dice a calcular el calor añadido y y no les da datos del ciclo, nada. Y dicen, uff, no. Pero esto es el calor añadido, ¿ya? Eso es para que se acuerden toda la vida. Y acá, bueno, hasta otras fórmulas de la potencia bruta, la potencia efectiva, la potencia bruta es lo mismo, también les estoy hablando de eso, porque se suele poner a veces calcular la potencia bruta y muchos dicen es lo mismo que la efectiva, es lo mismo, ¿ok? Y la potencia indicada, ¿ya? Y esto está en función a lo que son las presiones medias efectivas y presión media indicada, ¿ok? Y bueno, esto ya son otros datitos. Esto no sé si lo vamos a ver hoy, no me acuerdo si lo preparé para hoy. Creo que sí, creo que sí, pero vamos a verlo. Se utiliza estas ecuaciones. Y esto, por si acaso, muchas veces hay algún formulario que deben tener algunos en que es B. Esto está, sí, sí, no, este es el B, o para nosotros sería, este es el consumo horario de combustible. Y el consumo específico, no lo anoté acá, qué bacana, pero, no, aquí está. El consumo específico de combustibles al consumo másico sobre la potencia. Y bueno, si se dan cuenta es lo mismo. Esto de acá a esto. Simplemente despejamos. Esto pasaría aquí sería el consumo específico. Esto pasaría acá y es el consumo horario, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Estas son las formulitas que vamos a ver en estos ejercicios de hoy, con estas nuevas fórmulas que, como les digo, ya me imagino que han de ver con el INGE o deben ya estar viendo o entrando a esta parte. Pero acá ya tenemos un pequeño resumen, ¿ok? Esta parte, por si acaso, no sé si la habrán hecho con el eje de rendimiento indicado y cualitativo. Es bastante interesante la explicación del INGE. Yo lo estoy haciendo así para que sea más comprensible, no es exactamente. Acá está algunas de las cosas que afectan al rendimiento, pero creo que no se nota muy bien. Pero esos también están, por si acaso, en su libro del INGE Peña. Y si no, se los voy a mandar esa pequeña sección. Y ahora sí, al ejercicio. Bien. Como les dije, lo primero que hacemos los datitos a nuestro lado izquierdo. Acá ya se lo estoy haciendo manual porque como estaban viendo en ciclos, al menos en ciclos es especial esta parte y hacerlo en MATCAD salen otras cosas, ¿no? Porque ya a partir de los otros ejercicios en MATCAD o sea a mano van a ver es lo mismo, literalmente es lo mismo, solo que nosotros hacemos alguna conversión de unidades y en el otro ya lo hace directo. Acá, por ejemplo, todos nuestros datos. Tenemos que poner que es diésel, de 4 tiempos, número de cilindros. Anteriormente colocábamos, aunque no nos afectaba nada, pero ahora vamos a ver que sí nos importa. La cilindrada, la relación de compresión, el rack, que extrañamente se podría decir nos está dando, no nos está dando
porque sí. La presión, la temperatura, los rendimientos indicados y cualitativos, el rendimiento mecánico, poder calorífico, densidad de combustible y bueno, el coeficiente isentrópico, no politrópico, ¿no? Bien. Lo segundo que hemos dicho que hay que hacer es dibujar nuestro ciclo termodinámico. De 0 a 1, de 1 a 2, esto es a presión constante. Aquí hay una relación de expansión y calor rechazado. Algo acá, digamos, vamos a recordar que entre este punto y este punto, como les he mostrado en el documento que les mandé, esto es el volumen de inyección. En este instante es lo que sucede en la inyección, ¿no? Bien, ahora nos vamos a lo que es el proceso de admisión, este de acá, proceso de 1 a 2. Como es un ciclo ideal, ya vamos a ir viendo de aquí a muy poquito que esto no es tan así, pero vamos a decir que nuestro aire, nuestras condiciones de aire, a su presión y a su temperatura ambiente son iguales a la, a la entrada del motor. ¿Ok? Las mismas que estamos en el aire van a ser las mismas que van a entrar al motor. Acá, por si acaso, estando con 9 bar y era 9 kilogramos, ¿no? 0,9 kilogramos. Eso es aproximado, ¿ya? Esto es solo para hacer aproximado el cálculo, no es que esté mal. Ya solo es para que esté aproximado. Porque en realidad hay una relación exacta de cuánto vale en kilogramos centímetro cuadrado con lo que es bar. Pero si ven esa relación es bastante aproximada. Acá ya lo convertimos en grados Kelvin, algo importante. Aquí ya estamos mostrando que está en grados Kelvin. Luego hacemos el proceso de compresión. El proceso de compresión, como hemos dicho, es la presión 1 acá, por la relación de compresión que tenemos. Es 19 elevado al coeficiente isentrópico y aquí está. ¿No? Y nos sale que es 55,23 en el punto 2. Y hacemos lo mismo para la temperatura 2. Es la misma fórmula. La temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por relación de compresión elevado al coeficiente politrópico menos 1. Bien. Con eso hemos hallado ya en el 1 y en el 2. Y nos pasamos al proceso de 2 a 3, que es calor añadido a presión constante. En ese caso sabemos que la presión 2 es igual a la presión 3 y por lo tanto ya tenemos presión 3. Pero, como les dije, aquí empieza el problema del ejercicio realmente, porque con todos estos datos, anteriormente, si se daban cuenta, teníamos una temperatura, tal vez temperatura máxima, no sabía dar. No hemos visto, no era el caso, pero sabía ver una presión máxima. Eh, Hemos visto en otro ejercicio DSL, creo que era entre uno de los primeros, había un volumen de inyección, nos daba, ¿no? Un porcentaje. Ya, mayormente se tiene todos estos datos. Mayormente se suele tener todos estos datos, temperatura máxima, presión máxima, o alguna relación, digamos que la temperatura de escape no sabía dar también, ¿no? O creo que les di en su práctica, no recuerdo, que es un porcentaje de la temperatura máxima, nos decía, ¿no? Así que sabía haber alguna relación en todo esto. ¿Se dan cuenta? Acá no tenemos, aparte de estos nuevos datos que obviamente en nuestro ciclo no nos afecta. Tenemos la cilindrada, pero como que se puede hallar tal vez este volumen y el volumen 2, pero como hemos visto no nos servían de nada porque no teníamos alguna relación para hallar el volumen 3. Si se acordaban, en el anterior ejercicio vimos eso, en la anterior clase vimos eso, ¿no? De que hemos tenido que calcular siempre el volumen de inyección por los datos que nos daban en ese ejercicio.
Lo que hacemos acá, recurrimos a una fórmula que termodinámicamente es básica, que es esto, ¿no? Que es la presión, el volumen es igual a la masa por el que se llama la constante de los gases y la temperatura. Esta fórmula también la pueden encontrar de esta manera y está correcto también, no está mal. Igual a mRT, ¿no? Esta es la masa, ¿no? Hemos dicho, esta fórmula pueden encontrar, que es el número de moles, ¿ya? Eh, Esto es el número de moles. Esta fórmula, por ejemplo, la vi alguna vez usar al Inge también en sus ejercicios. Y tiene la verdad es cuestión de química y como que muchos no nos vamos a acordar química, que sabe química ya se estará dando cuenta que se puede calcular la masa con esto. Pero se hace una relación de tres y todo, y la verdad es un poco complicado, eh, pero también se hace de esa forma, ¿ya? El que, digamos, yo cuando lo resolví, me di cuenta que era, cuando lo resolví por ambos métodos, vi que esta masa sale lo mismo a lo que hacía el Inge, ¿ok? Solo que variaba en decimales, eso sí, les advierto, variaba en decimales. Digamos, si al Inge le salía una masa de 5,8 gramos sobre segundo, a mí me salía 5,3, digamos, ¿no? Así que había una pequeña variación en decimales, no era precisamente exacta, pero es válida, ya es válida, no está mal, es válida. Así que con esta fórmula vamos a hallar lo que es el volumen de aire dentro del cilindro. Así que lo primero que hacemos es convertir nuestra cilindrada en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. ¿Ya? Convertimos en centímetros cúbicos y hallamos la cilindrada unitaria, que es el volumen desplazado, también se le llama. ¿Ok? Bien, ahora con este dato, ¿qué podemos hacer? Fíjense en esta fórmula. Esta es una fórmula que me olvidé explicarles la clase anterior y estaba en su práctica porque ya estaba preparada, no su práctica. Esta fórmula es, este es el porcentaje. Si se acuerdan, en los anteriores ejercicios nos daba un volumen de la cámara de combustión, tiene un porcentaje del volumen desplazado. Este porcentaje, digamos, era 11%. Esto lo colocan acá, pero como 0,1 o como 11, era así, ¿no? El detalle es que hallan de esta manera la relación de compresión. No es necesario tener ni siquiera la cilindrada, si se dan cuenta, solo que nos diga cuánto era el porcentaje del volumen de la cámara de combustión y pueden hallar su relación de compresión. Esa es una fórmula bastante útil. ¿Ok? Es una fórmula que la verdad se usa bastante. ¿Para qué les voy a mentir? Se usa bastante. Así que hallamos, aquí no sé por qué bueno, acá no podemos hallar, si se dan cuenta, podríamos hallar de esta fórmula el volumen de la cámara de combustión. Despejamos el volumen de la cámara de combustión y podríamos despejar. O más fácil, podríamos calcular este porcentaje. ¿Ya? Con este porcentaje solo quería mostrarles lo que es el volumen de combustión, cómo se calcula también. ¿Ok? El volumen de la cámara de combustión. Así que ya tenemos el volumen 1 y el volumen 2. Como sabemos, el volumen de la cámara de combustión es igual al volumen 2 por el ciclo termodinámico. Y el volumen 1 es la suma de estos dos volúmenes, ¿no? Bien, pero ¿para qué hemos hecho eso? En teoría, ¿qué es lo que sucede en un ciclo? Acá, digamos, tenemos nuestras válvulas y acá se abre la válvula de admisión. Cuando se abre la válvula de admisión, entra aire. En teoría, entra aire solo al volumen desplazado.
en teoría, porque obviamente se podría decir que aquí no entra en la cámara de combustión, pero es aire quien le impide entrar ahí. Así que, pero en teoría, estamos hablando de un ciclo teórico. Así que en teoría está entrando a todo el volumen desplazado. Así que con la fórmula que hemos hablado de la presión, volumen, es igual a la masa LMRT, podemos hallar lo que es la presión, digo, la masa. Acá tenemos en qué unidad tiene que entrar. Se los estoy colocando, ¿ya? Si queremos usar esa fórmula, tenemos que utilizar pascales, metros cúbicos, grados Kelvin. Muy importante, cuidado que le pongan en bar o en centímetros, les va a salir todo menos lo que tiene que ser. Así que calculamos la masa. Ya calculada la masa, tenemos lo que es la masa de aire. Y para algo nos daba la relación aire-combustible. La relación aire-combustible nos daba para justamente calcular la masa la masa de combustible que se está quemando para esa pequeña cantidad de aire. Así que despejamos y tenemos la masa de combustible. Con esta masa de combustible nos vamos a lo que es el calor por combustión, a la energía por combustión, que como ya hemos visto es a la masa por la potencia. La anterior ecuación era un flujo másico de combustible. Esta es masa nomás, ¿ok? Aquí, digamos, si les daría esto sobre segundo, kilojoules sobre segundo, que les da kilovatios, ¿no? Así que eso es para que lo tomen en cuenta en los ejercicios hacia adelante. Pero acá aquí solo nos está dando energía, o sea, kilojoules. Así que lo que tenemos que hacer es que esto es el calor añadido, es igual al calor, a la masa de la mezcla por el Cp por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Pero esto es masa de la mezcla. En la de combustión es la masa de combustible. Acá es masa de mezcla. Así que calculábamos la masa de mezcla, que es la masa de combustible más la masa de aire, que si se dan cuenta no varía muchísimo. ¿Dónde está nuestra masa? Aquí está. No, con nuestra masa de aire no varía casi nada, si se dan cuenta. Ya, porque obviamente lo que se está introduciendo de combustible son 10, ¿cuánto? 19 veces, ¿o cuánto era la relación? 20 veces más. O sea, por un kilogramo de combustible hay 20 kilogramos de aire, ¿no? Eso ya hemos visto en combustión. Así que de esta manera hemos calculado lo que es aquí está. De esta manera hemos calculado lo que es la potencia, el calor añadido. Y como les estoy mostrando acá, de esta fórmula, ya tenemos el calor añadido. Básicamente es lo mismo para un ciclo teórico, para un ciclo teórico. Así que de acá nos vamos a la temperatura 3. Despejamos la temperatura 3 y hallamos. Lo que hemos visto arriba era lo que se tiene que hacer en el examen. Ya de aquí es lo mismo que resolver cualquier ciclo hasta cuando queramos hallar las potencias. Ahí vamos a ver cómo se hace. Pero si se dan cuenta, con todo esto ya podemos calcular, en realidad tenemos paso libre hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, la presión, podemos hallar el volumen 3. Y con el volumen 4, que es igual al volumen 1, aquí ya está, el volumen 3 ya hemos calculado. Y esta es la relación de admisión. Esta es la relación de admisión, perdón, con el volumen 3 y el volumen 2, o la temperatura 3 y la temperatura 2, tenemos ambos datos. Podemos calcular lo que es la relación de admisión o relación de inyección, que es 3. Y de acá, de esta misma fórmula, despejamos lo que es la relación de expansión. Ya tenemos relación de compresión, relación de admisión. Y que, como les dije, ya con relación, estas dos relaciones podemos calcular todo, todo. ¿Ok?
Con esto podemos calcular todo. Así que nos vamos a calcular todo, ¿no? No es lo que nos está pidiendo. Ya tenemos presión 3, despejamos de esta fórmula lo que es la presión 4, ¿no? Y va a ser igual a la presión 3 dividido entre la relación de expansión elevado al coeficiente isentrópico y nos sale que es 4.4 bar. Hacemos lo mismo para la temperatura 3, que va a ser lo mismo, solo que despejando la temperatura 4, ¿no? Y tenemos que nos sale 15, que es 1524.5 grados Kelvin. Y el rendimiento térmico, que no está por demás, es una fórmula, o creo que nos pide. Ah, no, ya sé por qué calculamos el rendimiento térmico. Al momento de calcular, como hemos visto nuestro ejercicio hacia arriba, hemos visto que tenemos que calcular la potencia indicada, la potencia efectiva, la potencia teórica. Nos estaba pidiendo el enunciado en el inciso B. Así que para calcular esto necesitamos sí o sí calcular el rendimiento térmico. Porque como les dije, esta es la fórmula más adecuada para utilizar en nuestros ejercicios, ¿ok? Así que despejamos de esta fórmula el trabajo neto. El trabajo neto despejamos y vamos a tener calor añadido por rendimiento térmico. Nos vamos arribita. Ya. Y tenemos el trabajo neto. Perdón, me colgué. El trabajo neto. Eh, de esta fórmula, de esta forma, calculamos el trabajo neto o lo que va a ser más adelante nuestra potencia teórica. Acá está un poco más que sea neto, pero esto es la teórica, ¿no? Potencia teórica. Es que bueno, uno cuando escucha neto piensa que es la potencia total, la potencia real, y no es así. ¿Ok? Eh, Acá les estoy mostrando una fórmula de cómo calcular la potencia teórica. Si ven el texto del ingeniero, no van a encontrar esta fórmula. Y es que el INGE utiliza un criterio para calcular este tema, esta parte de las potencias, de los consumos. Tiene un criterio, no es una fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, este trabajo neto que hemos calculado es para un ciclo, solo para un ciclo. Digo, perdón, es para un cilindro, solo para un cilindro. ¿Ya? Van a ver, vamos a llegar a esta fórmula. Les voy a explicar con este criterio que suele usar el ingeniero. Por ejemplo, queremos calcular la potencia, teórica o neta, como quieran. Así que esto va a ser igual, obviamente, al trabajo neto. ¿Se dan cuenta? Para que sea potencia, esto básicamente necesita ser dividido sobre un tiempo, pero no tenemos un tiempo de trabajo. Así que lo vamos a hallar de la siguiente manera. Sabemos que necesitamos el trabajo neto, así que esto se copia. ¿Qué más sabemos? Que esto es solo para un cilindro. Multiplicamos por el número de cilindros, que suele ser I, pero también es Z. En nuestro caso es Z. ¿Ya? Por necesitamos una velocidad. ¿Y qué dato nos está otorgando tiempo o velocidad en nuestra ecuación? Es las revoluciones. N. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí está, digamos, básicamente está bien, porque tenemos kilojoule por el número de cilindros, que no tiene unidad, por esto que va a ser minuto a la -1, ¿no? Bueno, ya estaría sobre la -1. Pero estos no son radianes, si se dan cuenta, estos